Le negaron la entrada a Javier Milei en un café, su respuesta sorprendió a todos. Cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, decidió parar en un humilde café de barrio en Luján después de una larga jornada de trabajo, esperaba encontrar un plato caliente y un momento de paz. Pero lo que ocurrió dentro del rincón de Don Luis no fue lo que nadie anticipó. Un mesero de mirada cansada, una cocinera con cicatrices en las manos de tanto batallar contra el fuego, y un grupo de clientes que llevaban décadas compartiendo el mismo pan, se convirtieron en los jueces silenciosos de un hombre al que creían conocer. Lo que comenzó como un rechazo incómodo, terminó revelando una verdad cruda sobre la política, la memoria de un pueblo y el poder de escuchar cuando todos esperan que grites. Antes de comenzar, activa la campanita y suscríbete para más historias reales que desafían lo que creemos posible. El motor del Renault gris se apagó con un estertor frente al modesto letrero de neón que decía El Fortín de Ramón. Javier Milei se ajustó el nudo de la corbata mientras salía del auto, sintiendo el peso de las últimas 72 horas de reuniones interminables en la Casa Rosada. Lo único que ansiaba ahora era un plato de comida casera que no viniera en un tupper de oficina. La puerta del café chirrió al abrirse, anunciando su entrada con un sonido que parecía sacado de otra época. El aire cálido lo recibió cargado de aromas reconfortantes, carne asada, café recién colado y ese olor a pan recién horneado que solo tienen los lugares con historia. En la barra, un hombre de unos 60 años con un delantal a cuadros levantó la vista del diario que estaba leyendo. Sus ojos entrecerrados se abrieron ligeramente al reconocer al recién llegado, pero volvió rápidamente a las páginas deportivas, aunque ahora sus dedos arrugaban el papel con más fuerza de la necesaria. Buenas tardes, dijo Milei mientras se acercaba al mostrador donde una joven de pelo recogido en un moño desordenado contaba billetes. Ella levantó la vista y por un instante, sus manos se quedaron suspendidas en el aire, un billete de 100 pesos temblando levemente entre sus dedos. Buenas tardes, respondió, tragando saliva. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la cocina, donde se escuchaba el chisporroteo constante de la parrilla. ¿Va a comer aquí o para llevar? Milei sonrió cansadamente. Aquí, si no es molestia. Me hablaron muy bien de las milanesas. El murmullo constante del local había disminuido notablemente. En la mesa del fondo, 3 obreros de construcción intercambiaban miradas significativas. Uno de ellos, un tipo corpulento con brazos tatuados que sobresalían de su remera ajustada, dejó su cuchillo sobre el plato con un clic deliberadamente fuerte. La joven mesera, Lucía, según decía su pequeño pin con forma de vaca, se mordió el labio inferior. Un momento, por favor, dijo antes de desaparecer tras la puerta batiente que llevaba a la cocina, dejando atrás un rastro de perfume económico mezclado con olor a comida. El presidente aprovechó para observar el lugar con más detenimiento. Las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro de equipos de fútbol locales, recortes de periódico amarillentos con titulares de otra época y un viejo reloj publicitario que llevaba años marcando las 3:17. En una esquina, un televisor de tubo transmitía en silencio un partido de fútbol, las imágenes parpadeando levemente. Los segundos se hicieron minutos. Demasiado tiempo para un simple pedido de menú. Desde la cocina llegaban voces apagadas pero intensas, aunque imposibles de descifrar. El hombre de la barra seguía fingiendo leer su diario, pero ahora tenía la mirada clavada en el mismo punto desde hacía demasiado tiempo, las arrugas alrededor de sus ojos más marcadas que antes. Finalmente, la puerta de la cocina se abrió con un golpe seco y apareció un hombre que solo podía ser Ramón. Alto, con el pelo canoso corto al ras y un delantal que había visto mejores días. Sus ojos oscuros evaluaron a Milei con una mezcla de curiosidad y desconfianza que solo pueden desarrollar aquellos que han pasado décadas atendiendo al público. Señor, dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre quién mandaba en ese establecimiento, esta noche no podemos atenderlo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía materializarse en el aire. Hasta el sonido constante de la parrilla pareció apagarse por un momento. En la mesa de los obreros, alguien dejó escapar un resoplido de satisfacción apenas disimulado. Milei parpadeó, procesando las palabras. No era la primera vez que lo rechazaban, pero nunca de manera tan directa, tan personal. ¿Hay algún problema?,
preguntó manteniendo la calma, aunque notó cómo sus propias uñas se clavaban levemente en las palmas de sus manos. Ramón se cruzó de brazos, haciendo evidente una mancha de salsa seca en su delantal. El problema es que aquí servimos comida, no política. Y mis clientes, hizo un gesto vago hacia el comedor donde varias personas bajaron rápidamente la mirada, prefieren comer en paz. El televisor seguía mostrando imágenes mudas del partido de fútbol. En la pantalla, un jugador celebraba un gol con los brazos en alto, pero en el fortín de Ramón, el único movimiento era el del ventilador de techo que giraba perezosamente, distribuyendo el aire caliente sin mucha convicción. Milei respiró hondo, sintiendo el olor a cebolla caramelizada que venía de la cocina. Podía sentir docenas de ojos clavados en su espalda, esperando su reacción. Podía marcharse, podía insistir, podía hacer una escena. Pero en lugar de eso, hizo algo que nadie en ese local esperaba. Así que es personal, dijo finalmente, más para sí mismo que para Ramón. Sus ojos recorrieron el local, deteniéndose brevemente en cada rostro que rápidamente desviaba la mirada. Bueno, continuó con una calma que sorprendió incluso al dueño del lugar, si no me van a servir comida, al menos sírvanme una explicación. Creo que me la merezco, ¿no? El aire en el café se electrizó de repente. En la cocina, alguien dejó caer un plato que se hizo añicos contra el piso con un estrépito que hizo saltar a más de uno. Pero nadie se movió para recoger los pedazos. Todos los ojos, incluso los de los clientes que hasta entonces habían fingido desinterés, estaban fijos ahora en esos dos hombres frente a frente, separados por un mostrador de madera gastada por el uso. Pero por algo mucho más profundo e intangible. El silencio en el fortín de Ramón se había vuelto tan espeso que el tic-tac del reloj de pared resonaba como martillazos. Javier Milei mantuvo la mirada fija en Ramón, notando como una gota de sudor recorría la sien del dueño del local. El aroma a café quemado se mezclaba ahora con el olor metálico de la tensión. En la mesa más cercana, un hombre de unos 40 años con camisa a cuadros dejó caer su cuchara en el plato de sopa. El ruido de metal contra losa hizo que varias cabezas giraran hacia él, como agradecidas por la distracción. Pero los ojos volvieron pronto al mostrador, donde la situación seguía desarrollándose. Una explicación, repitió Ramón, pasándose la lengua por los labios secos. Sus manos, grandes y callosas, se aferraron al borde del mostrador. La explicación es simple. Aquí la gente trabaja duro para ganarse el pan. No les caen bien los que llegan con discursos bonitos y después los dejan igual que antes. Un murmullo de aprobación recorrió el local. En la barra, el hombre del diario asintió casi imperceptiblemente, doblando cuidadosamente la esquina de la página que estaba leyendo. Milei observó el movimiento. Podía sentir la hostilidad como una presencia física, densa y pegajosa como el calor del mediodía en el Chaco. Desde la mesa de los obreros, llegó un comentario en voz baja pero calculadamente audible: seguro quiere sacarse una foto con los humildes trabajadores, para su Twitter. El presidente giró lentamente la cabeza hacia el grupo. El más joven de ellos, un muchacho de no más de 25 años con una cicatriz en la ceja izquierda, sostenía su mirada con un desafío abierto. Tenía los nudillos blancos alrededor de su vaso de vino. ¿Algo que quieras decirme directamente?, preguntó Milei con una calma que contrastaba con la electricidad en el ambiente. El joven obrero, al que los demás llamaban el pibe, se enderezó en su silla. Sí, tengo algo que decir. Mi viejo trabajó 30 años en el ferrocarril. 30. Y ustedes lo dejaron en la calle cuando cerraron las líneas. Ahora viene aquí como si nada, a comer tranquilo mientras nosotros seguimos remando en dulce de leche. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del local. Hasta el ruido de los cubiertos había cesado. Ramón cruzó los brazos, observando la interacción con los ojos entrecerrados. Milei asintió lentamente. Entiendo. ¿Y qué querés que haga ahora mismo, aquí, para cambiar eso? La pregunta tomó a todos por sorpresa, incluso al propio el pibe, que parpadeó varias veces antes de responder. No, no se trata de lo que haga ahora. Es todo el circo que arman ustedes. Prometen, mienten, y después desaparecen hasta las próximas elecciones. Desde la cocina, el sonido de la parrilla seguía siendo el único ruido constante, como el latido de corazón del local.
Lucía, la mesera, se había quedado paralizada junto a la máquina de café, sosteniendo una bandeja vacía como si fuera un escudo. Ramón aprovechó la pausa para intervenir. Mire, señor presidente, con todo respeto, pero aquí cada familia tiene una historia como la del muchacho. El almacenero que no puede competir con las cadenas, la costurera que perdió su taller. Esta no es su gente. Mejor vaya a esos restaurantes chetos donde sí lo van a recibir con alfombra roja. El comentario provocó algunas risas nerviosas entre los comensales. El hombre de la camisa a cuadros tomó un sorbo de su vino, observando a Milei por encima del borde del vaso. Pero en lugar de enojarse, el presidente sorprendió a todos nuevamente. Se acercó a la mesa de los obreros y, sin pedir permiso, tomó asiento en la silla vacía que había al extremo. Si no me van a servir en una mesa, me siento en esta, dijo con un atisbo de sonrisa. El pibe se puso tenso, sus músculos marcándose bajo la remera ajustada. Esto no es un programa de televisión para que haga su show. No estoy haciendo show, respondió Milei, acomodándose en la silla. Vine a escuchar. Si tienen tanto para decirme, aquí estoy. Sin cámaras, sin micrófonos. Solo vos, yo, y un café si Ramón accede a servirme uno. El local entero contuvo el aliento. Hasta el ventilador de techo pareció girar más lento, como si también quisiera escuchar mejor. En la cocina, alguien apartó la cortina para espiar la escena. Ramón se pasó una mano por la cara, dejando al descubierto una antigua cicatriz en su antebrazo que hablaba de años de trabajo duro. Mire, señor, no quiero problemas. Yo tampoco, interrumpió Milei. Quiero entender. Porque si hay algo que aprendí es que cuando la gente te rechaza así, es porque alguien más les falló antes. Y quiero saber en qué fallé yo. Sus palabras, pronunciadas sin grandilocuencia pero con una sinceridad que resonó en las paredes del modesto café, crearon una nueva tensión. Ya no era la hostilidad abierta de antes, sino algo más complejo, como la calma incómoda que precede a una tormenta. El pibe miró a sus compañeros, buscando apoyo. El más viejo del grupo, un hombre de manos encallecidas y pelo salpicado de canas, dejó escapar un suspiro. Déjalo, muchacho. Si quiere escuchar, que escuche. En ese momento, la puerta del café se abrió y entró una mujer mayor con un carrito de compras. Al ver la escena congelada, se detuvo en seco. ¿Pasa algo?, preguntó, mirando alternativamente a Ramón y al grupo de la mesa. Fue Lucía quien rompió el hechizo. No, doña Carmen, todo bien, dijo, avanzando hacia la mesa con paso decidido. Puso una mano en el respaldo de la silla vacía junto a Milei. ¿Qué va a tomar, señor presidente? El café aquí es fuerte, como debe ser. La normalidad con que actuó la joven mesera, como si servir al presidente fuera algo que hacía todos los días, rompió la tensión. Ramón abrió la boca para protestar, pero un gesto del pibe lo detuvo. Un café, gracias, respondió Milei, y luego, mirando directamente al joven obrero, añadió, y si quieren unirse, la ronda va por mi cuenta. El desafío estaba lanzado. El aire en el fortín de Ramón seguía cargado, pero ahora había algo más, una posibilidad de diálogo que minutos antes parecía imposible. Fuera, en la calle, un colectivo pasó rugiendo, su ruido ahogado por las gruesas paredes del viejo café donde, contra todo pronóstico, el presidente de la nación acababa de ganarse el derecho a quedarse. El café llegó a la mesa con un leve temblor en la bandeja que delataba los nervios de Lucía. El aroma amargo se mezcló con el olor a pan recién horneado que seguía saliendo de la cocina. Javier Milei tomó la taza humeante entre sus manos, sintiendo el calor a través de la porcelana fina que contrastaba con la rusticidad del resto del local. El pibe no apartaba la mirada del presidente, sus dedos tamborileando sobre la superficie de madera manchada de vino y años de uso. Los otros obreros intercambiaron miradas, ninguno dispuesto a ser el primero en hablar. En la barra, el hombre del diario había dejado caer su fachada de indiferencia y observaba abiertamente la escena, los ojos entrecerrados como si intentara descifrar un acertijo. Ramón seguía detrás del mostrador, los brazos cruzados sobre su delantal manchado. Esto no es un debate político, advirtió, su voz más áspera de lo necesario. Si quiere conversar, hágalo tranquilo. No voy a tolerar desmanes en mi local.
Mileey asintió, tomando un sorbo del café negro que quemó su lengua. No vine a debatir. Vine a escuchar. Giró ligeramente la silla hacia el pibe. Decías que tu padre trabajó en el ferrocarril. ¿Qué hacía exactamente? La pregunta directa tomó al joven por sorpresa. Sus cejas se alzaron, la cicatriz moviéndose con la expresión. Era maquinista. 30 años manejando la línea Belgrano. Hasta que la cerraron y lo dejaron en la calle con una indemnización que no le alcanzó ni para los remedios. El sonido de una silla arrastrándose hizo que todos volvieran la cabeza. El hombre de la barra, el del diario, se acercaba a la mesa con paso lento pero decidido. Su camisa azul de obrero estaba desgastada en los codos, las mangas enrolladas hasta mostrar antebrazos marcados por el sol y el trabajo. Permiso, murmuró, y sin esperar respuesta tomó asiento en la cuarta silla. Sus manos, grandes y nudosas, se posaron sobre la mesa con la autoridad de quien ha trabajado toda la vida con ellas. Yo también quiero oír esto. Ramón hizo un gesto de protesta, pero se detuvo cuando el recién llegado lo miró. Tranquilo, Ramoncito. El hombre pidió hablar, vamos a hablar. Después de todo, es nuestro presidente, ¿no? El tono era cordial, pero con un filo de ironía que no pasó desapercibido. Mileey estudió al recién llegado. ¿Y usted en qué trabaja? En nada, ahora mismo, respondió el hombre, estirando la espalda con un chasquido audible. 42 años en la fábrica de autopartes. Hasta que la llevaron a Paraguay y a nosotros nos dejaron como perros en la calle. Sus ojos claros, de un azul desvaído como el de su camisa, no se apartaban del rostro de Mileey. Me llamo Oscar, por si le interesa. El presidente sostuvo la mirada. Gracias por presentarte, Oscar. ¿Y qué esperarías que hiciera yo, exactamente? La pregunta directa creó un silencio incómodo. En la mesa contigua, la mujer mayor con el carrito de compras había dejado de fingir que no escuchaba y observaba abiertamente, sus manos arrugadas apretando un pañuelo de tela. Oscar se reclinó en la silla, que crujió bajo su peso. No sé qué puede hacer ahora. El daño ya está hecho. Pero tal vez podría empezar por explicar por qué un tipo como usted, que habla tanto de libre mercado, viene a sentarse en un café de obreros como si fuéramos amigos de toda la vida. El desafío flotó en el aire como el humo del cigarrillo que el pibe había encendido sin pedir permiso. Lucía, que había estado observando desde cerca, se acercó con una ceniza de metal que colocó frente al joven sin decir palabra. Mileey tomó otro sorbo de café, más pequeño esta vez. Porque el libre mercado no significa abandonar a la gente. Significa darles herramientas para que puedan valerse por sí mismos. Hizo una pausa, mirando alrededor del local. Pero entiendo que eso suene a palabras vacías cuando hay tantas historias como la tuya o la de Oscar. El candor de la respuesta sorprendió a los presentes. Hasta Ramón, que seguía detrás del mostrador, bajó la guardia un instante, su expresión perdiendo parte de su dureza. Bonitas palabras, murmuró el pibe, exhalando una bocanada de humo. Pero mi viejo no come palabras. No, no come, reconoció Mileey. Pero dime, ¿qué está haciendo ahora tu padre? El joven obrero apretó los labios antes de responder. Chapas. Arregla techos donde puede. Tiene 65 años y sigue trepándose a los tejados porque la jubilación no le alcanza. El presidente asintió lentamente. ¿Y si te dijera que hay un programa para capacitar a exferroviarios en energías renovables, con salida laboral concreta, le interesaría? La pregunta cayó como un balde de agua fría en la mesa. Oscar fue el primero en reaccionar. ¿Existe ese programa? Existe desde hace 3 meses, respondió Mileey, sacando su teléfono del bolsillo. Lo desbloqueó y pasó la pantalla a Oscar. Aquí están los detalles. Hay cupos limitados, pero puedo asegurarle uno a tu padre si realmente le interesa. El pibe arrebató el teléfono de las manos de Oscar, sus ojos escaneando rápidamente la información. Sus cejas se alzaron gradualmente a medida que leía. Esto parece legítimo. En la cocina, el chisporroteo de la parrilla se intensificó cuando alguien dio vuelta una milanesa con más fuerza de la necesaria. El olor a carne dorada se filtró hacia el comedor, mezclándose con el aroma del café y el humo del cigarrillo.
Ramón había abandonado su puesto detrás del mostrador y se acercó a la mesa, mirando por encima del hombro del pibe. Déjame ver eso, dijo, tomando el teléfono con mano experta que había manejado 1000 pedidos pero pocos smartphones. Sus ojos se movían lentamente, deletreando las palabras con visible esfuerzo. Milei no apresuró a nadie. Bebió otro sorbo de café mientras observaba las expresiones cambiantes alrededor de la mesa. Oscar se había quedado quieto, sus manos ahora inmóviles sobre la mesa, los nudillos blancos. Finalmente, Ramón devolvió el teléfono. Está bien, dijo, su voz menos áspera que antes. Pero un programa no arregla todo. No, admitió Milei, guardando el dispositivo. Pero es un comienzo. Y si me permiten la pregunta, ¿qué más necesitarían aquí, en este barrio, para sentir que las cosas están mejorando? La simplicidad de la pregunta, su franqueza, creó una nueva dinámica. Oscar fue el primero en romper el silencio. Trabajo, señor. Trabajo digno. No limosnas, no planes, trabajo de verdad. Asentimientos alrededor de la mesa. El pibe apagó su cigarrillo con más cuidado que antes. Y que no se lleven las fábricas a otros países mientras nos dejan aquí muriéndonos de hambre. Milei asintió, sacando una pequeña libreta del bolsillo interior de su saco. Anotado, dijo simplemente, escribiendo con un bolígrafo económico que sorprendió a Oscar, que esperaba algo más lujoso de un presidente. El sonido de la puerta de la cocina abriéndose hizo que todos volvieran la cabeza. Lucía salía con una bandeja que sostenía 4 medialunas recién calentadas. Las colocó en el centro de la mesa sin decir palabra, pero su gesto era más elocuente que cualquier discurso. Ramón la miró con una ceja alzada, pero no protestó. En cambio, se dirigió a Milei. Las medialunas van por la casa. Pero si quiere algo más sustancioso, tendrá que pedirlo como cualquier otro cliente. El presidente no pudo evitar una sonrisa genuina. Gracias, Ramón. En ese caso, me gustaría probar esas milanesas que tanto recomiendan. El ambiente en el fortín de Ramón había cambiado. La tensión inicial se había transformado en algo más complejo, una mezcla de cautela y curiosidad. En la mesa contigua, la mujer mayor con el carrito de compras se atrevió a sonreír levemente antes de volver a su café. Fuera, el sonido de la calle seguía su curso indiferente, ajena al pequeño milagro que estaba ocurriendo entre esas paredes gastadas por el tiempo. Las medialunas quedaron intactas sobre la mesa mientras el aroma de milanesas fritas comenzó a impregnar el aire. Javier Milei cerró su libreta con un gesto cuidadoso, como si temiera perder alguna palabra importante. El ruido de cubiertos contra platos había regresado al local, pero más tenue, como si los demás comensales estuvieran atentos a cada palabra que surgía de aquella mesa improvisada. El pibe rompió el silencio primero, su voz menos cargada de veneno que antes. No es solo lo del ferrocarril. Es todo el circo de siempre. Ustedes llegan, prometen el cielo, y después. Hizo un gesto vago con la mano que sostenía el cigarrillo, la ceniza cayendo sobre el cenicero. Óscar asintió, sus manos callosas dibujando círculos invisibles sobre la mesa. En el 89 fue Menem con las privatizaciones. En el 2003 Kirchner con el relato. Y así. Siempre lo mismo. Su mirada se clavó en Milei. ¿En qué es usted distinto? La pregunta quedó flotando como el humo que se elevaba del café de Milei. Lucía, que pasaba cerca con una bandeja de bebidas, disminuyó el paso sin disimulo. Hasta Ramón, detrás del mostrador, dejó de anotar un pedido para escuchar. El presidente tomó su tiempo antes de responder. No puedo pedirles que confíen en mí porque sí. Pero puedo decirles esto, cada peso que entra en el Estado sale del bolsillo de gente como ustedes. Sus dedos golpearon suavemente la taza. Y si ese dinero no les está llegando, es porque alguien lo está malgastando en el camino. Un murmullo recorrió el local. En la mesa contigua, la mujer del carrito de compras dejó escapar un audible. Bonito discurso, dijo sin mirarlos directamente. Mi hijo es maestro. Gana menos que un diputado que falta a sesiones. Milei giró hacia ella. Doña Carmen, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva su hijo enseñando? La mujer se enderezó en su silla, sorprendida de ser reconocida.
12. 12 años en la misma escuela del barrio, con aulas que se llueven y sueldo que no alcanza. El presidente asintió, abriendo nuevamente su libreta. Anotado. ¿Y si le digo que la semana que viene empiezan las obras en esa escuela, me creería? Doña Carmen se quedó con la boca entreabierta. Sus dedos arrugados apretaron el pañuelo que no había soltado. Las promesas son fáciles, señor presidente. Los hechos. Los hechos son lo único que vale, interrumpió Milei. Sacó su teléfono y marcó un número rápido. Sí, soy yo. Necesito el listado de escuelas priorizadas para el plan de infraestructura del distrito de Luján. Una pausa. Sí, ahora mismo. El silencio en el local era tan completo que se podía oír la voz al otro lado de la línea. El pibe había inclinado su cuerpo hacia adelante, los codos apoyados en la mesa. Óscar mantenía su expresión escéptica, pero ya no cruzaba los brazos. Gracias. Milei terminó la llamada y miró a doña Carmen. Escuela N grado 172, calle San Martín. ¿Es esa? La mujer asintió lentamente, sus ojos comenzando a brillar. Sí, pero, ¿cómo sabe? Porque ya estaba en la lista desde hace 2 meses. Las licitaciones se publican mañana. Giró la pantalla del teléfono para mostrar un documento oficial con firmas y sellos. Aquí está. Fechado la semana pasada. Ramón, que se había acercado sin hacer ruido, miró por encima del hombro de doña Carmen. Sus cejas se alzaron cuando reconoció el membrete ministerial. Carajo. La palabra, dicha en voz baja, tuvo el efecto de una bomba. Doña Carmen se llevó el pañuelo a los ojos con mano temblorosa. 12 años, repitió, pero ahora su voz sonaba diferente. El pibe se recostó en su silla, estudiando a Milei con nueva intensidad. Está bien, digamos que esta vez es cierto. ¿Qué pasa con todo lo demás? Las fábricas que cierran, los precios que suben. Ahí es donde necesito su ayuda, respondió Milei, cerrando la libreta con decisión. Puedo mostrarles papeles, planes, proyectos. Pero lo que realmente importa es lo que ustedes ven en su vida diaria. Señaló alrededor del local. Este lugar, sus clientes, sus familias. Si las cosas no mejoran aquí, en el fortín de Ramón, entonces todo lo demás son palabras al viento. Óscar se frotó la barbilla, el sonido de su piel áspera contra sus dedos audible en el silencio. Nunca ningún político nos habló así. Como si fuéramos importantes de verdad. El aroma de las milanesas se intensificó cuando Lucía llegó con un plato humeante que colocó frente a Milei. La comida estaba sencillamente presentada, arroz blanco, ensalada y la milanesa dorada, pero el olor era celestial. Por la casa, murmuró la joven, evitando el contacto visual, pero con una esquina de la boca levantada. Milei tomó el tenedor y el cuchillo, pero antes de cortar, miró a Ramón. ¿Cuánto hace que tienes este lugar? Ramón se cruzó de brazos, su delantal moviéndose con el gesto. 28 años. Lo heredé de mi viejo, que lo tuvo otros 40. Y en todo ese tiempo, ¿cuántos políticos vinieron a comer aquí? A escuchar, no a sacarse fotos para la campaña. La pregunta hizo que Ramón soltara una risa corta y amarga. 1. El intendente del 98. Vino para la foto cuando pavimentaron la calle. Después nunca más lo vimos. Milei cortó un trozo de milanesa y lo llevó a su boca. Masticó lentamente, saboreando. Está excelente, dijo finalmente. Tan buena como me dijeron. El cumplido, sencillo y sincero, pareció desarmar a Ramón un poco más. Sus hombros perdieron algo de su rigidez. Mi mujer las hace. La receta es de su abuela. Pues dígale que es una artista. Milei tomó otro bocado antes de continuar. Ramón, ¿qué necesitarías aquí para que el negocio funcione mejor? Créditos, menos impuestos, mejor conexión con proveedores. El dueño del local se pasó una mano por la cara, como si estuviera considerando cuánto revelar. Al final, optó por la verdad. Los impuestos nos están matando. Pagamos más al gobierno que lo que nos queda para vivir. Y los proveedores, cada vez es más difícil conseguir buena carne a precio justo.
El presidente asintió, haciendo otra anotación en su libreta. Anotado. ¿Y si te digo que la semana que viene un equipo del Ministerio de Economía a revisar tu caso específico, ¿me dejarías trabajar con ellos? El plato de milanesa seguía humeando entre ellos, como un testigo silencioso de la conversación. Fuera, el sonido de niños jugando en la calle se filtraba por la ventana entreabierta. El fortín de Ramón, que había sido escenario de tantas conversaciones triviales a lo largo de los años, nunca había albergado un diálogo como este. Ramón miró a doña Carmen, que seguía apretando su pañuelo, luego a Óscar y el pibe, cuyas expresiones ya no eran de hostilidad abierta sino de cautelosa esperanza. Finalmente, su mirada regresó a Milei. Está bien, señor presidente. Los recibiré. Pero le advierto, señaló el local con un gesto amplio, aquí no servimos discursos. Solo hechos. Milei sonrió, un gesto genuino que le arrugó los ojos. Precisamente por eso elegí este lugar, Ramón. Porque aquí, como bien dices, solo sirven hechos. Tomó otro bocado de milanesa, y esta vez, varios en el local notaron cómo el presidente de la nación parecía disfrutarlo de verdad, como un hombre común después de un largo día de trabajo. El último bocado de milanesa desapareció del plato de Milei mientras el reloj de pared marcaba las 8 con un tic-tac que ahora sonaba menos ominoso. El presidente dejó los cubiertos cruzados sobre el plato limpio, un gesto que no pasó desapercibido para Lucía, quien recogió la vajilla con un movimiento ágil. ¿Quiere postre? El flan es casero, ofreció, su voz más segura que al principio de la noche. En la mesa contigua, doña Carmen sorbió el último resto de su café con leche, pero no hizo ademán de irse. Sus ojos, vivos y curiosos, seguían cada movimiento en la mesa presidencial. Óscar había sacado un paquete de tabaco y comenzaba a enrollar un cigarrillo con dedos expertos, mientras el pibe jugueteaba con el teléfono donde aún se veía la información del programa para ferroviarios. Flan suena perfecto, respondió Milei, y luego, mirando alrededor de la mesa, añadió, y 4 más para todos, por favor. El ofrecimiento era sencillo, sin aspavientos, como si se tratara de amigos reunidos después de mucho tiempo. Ramón emergió de la cocina con una bandeja donde humeaban 5 flanes, cada uno coronado con una generosa cucharada de dulce de leche. Aquí tienen. Hecho esta mañana por mi esposa. Colocó los postres frente a cada uno con un ceremonial que contrastaba con su actitud inicial. Cuando llegó a Milei, hubo un instante de vacilación antes de dejar el plato. No esperaba que se quedara tanto tiempo. Milei tomó la cuchara de postre, haciéndola girar entre sus dedos. La verdadera pregunta es por qué ningún otro presidente lo hizo antes. La observación cayó en la mesa como una piedra en un estanque, creando ondas que todos sintieron. Óscar fue el primero en romper el encanto, su voz ronca por años de tabaco, no se haga el distinto ahora. Ustedes los políticos siempre terminan igual. Pero el tono había perdido su filo inicial, reemplazado por una fatiga que hablaba de demasiadas decepciones. El presidente probó el flan, dejando que el sabor se extendiera por su paladar antes de responder. Mi padre era chofer de colectivo. 30 años manejando la línea 60. La revelación personal hizo que varios levantaran la vista. Sé lo que es ver cómo el sueldo no alcanza, cómo los precios cambian de un día para otro. No lo digo para ganar simpatías, sino porque es mi verdad. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Menos tenso, más reflexivo. Doña Carmen fue la primera en hablar, mi marido también fue chofer. Falleció el año pasado, del corazón. El médico dijo que el estrés. Su voz se quebró en la última palabra. Milei asintió, sin apresurarse a llenar el vacío con palabras huecas. Cuando habló, su voz era sorprendentemente suave para un hombre conocido por sus discursos apasionados. Por eso estoy aquí, doña Carmen. Por gente como su marido. Por todos ustedes. El ambiente en el fortín de Ramón había cambiado imperceptiblemente. El murmullo de las otras mesas era ahora más natural, menos pendiente de la conversación presidencial. En la barra, un par de clientes nuevos discutían un partido de fútbol sin prestar atención al grupo. La normalidad, esa cualidad tan preciada, regresaba al local. El pibe empujó su plato de flan a medio comer. Está bien, digamos que usted es distinto.
¿Qué pasa cuando se termine esta luna de miel y tenga que enfrentarse a los grandes intereses? ¿Nos va a dejar tirados como los demás? La pregunta directa merecía una respuesta igual de clara. Milei dejó su cuchara y se inclinó hacia adelante, los antebrazos apoyados en la mesa. Mira, no te voy a mentir. El camino es difícil y habrá resistencia. Pero hoy, aquí, te doy mi palabra que cuando eso pase, puedes venir a gritarme a la cara si sientes que te fallé. La crudeza de la promesa sorprendió incluso a Ramón, que soltó una carcajada breve. Carajo, al menos es honesto. Se pasó la mano por el delantal, como si limpiara restos imaginarios. Mire, señor presidente, no voy a decir que ahora somos amigos. Pero, quizás no sea tan mal tipo como pensaba. El cumplido, tibio pero genuino, marcó un punto de inflexión. Lucía aprovechó para acercarse con la cafetera, recargando las tazas sin preguntar. El aroma fresco del café recién hecho se mezcló con el dulzor residual del postre, creando una atmósfera casi hogareña. Doña Carmen sorbió su café recargado, los ojos brillando con una nueva luz. Mi hijo va a flipar cuando le cuente que compartí flan con el presidente. La risa que siguió fue general, relajando los últimos vestigios de tensión. Hasta el pibe esbozó una sonrisa, aunque rápidamente la ocultó tras su taza. Milei aprovechó el momento para sacar su billetera, pero Ramón levantó una mano. Esta va por la casa. Considérélo, prueba de buena fe. El gesto, pequeño pero significativo, no pasó desapercibido. Milei asintió con gravedad. Apreciado, Ramón. Pero permitíme al menos dejar propina para el personal. Dejó varios billetes sobre la mesa, suficientes para ser generoso pero no ostentoso. Óscar observó el intercambio con ojos entrecerrados. Sabe, siempre pensé que ustedes vivían en una burbuja. Que no tenían idea de cómo vive la gente común. Algunos sí viven así, admitió Milei sin rodeos. Pero no todos. Y mientras yo esté en el gobierno, van a tener a alguien que los escuche, aunque sea tomando un flan en un café de barrio. El sonido de la puerta al abrirse anunció la entrada de un grupo de jóvenes que reían a carcajadas. Al reconocer la escena en la mesa principal, se callaron de golpe, los ojos como platos. Ramón se acercó rápidamente. Siéntense donde quieran, muchachos. Hoy hay flan especial. La normalidad, esa frágil criatura que había abandonado el local horas antes, regresaba por la puerta principal. Los nuevos clientes ocuparon una mesa lejana, lanzando miradas furtivas hacia el presidente, pero el ambiente ya no era eléctrico como al principio. Era algo más parecido a respeto, mezclado con curiosidad. Milei miró su reloj y suspiró. Tengo que irme. Reunión temprano mañana. Se puso de pie, y los demás en la mesa hicieron lo propio, un gesto de respeto no planeado pero instintivo. Doña Carmen extendió su mano arrugada. Gracias por escuchar, señor presidente. Aunque sea por hoy, se sintió diferente. El apretón de manos fue firme pero cuidadoso. El gusto fue mío, doña Carmen. Y no se preocupe, el equipo de educación estará en contacto sobre esa escuela. Ramón acompañó a Milei hasta la puerta, mientras el local entero observaba el final de una velada que ninguno olvidaría. No prometo que la próxima vez le reciba con globos y confeti, advirtió el dueño, pero había un destello de humor en sus ojos. Milei sonrió, abriendo la puerta hacia la noche fresca. No los quiero. Solo otra milanesa como la de hoy. Giró hacia el interior del local, alzando la voz ligeramente. Y espero verlos a todos en la próxima reunión vecinal. La puerta se cerró tras él, dejando atrás un silencio cargado de significado. En la mesa que había ocupado el presidente, los platos de flan mostraban los restos de una conversación que había cambiado algo fundamental en el fortín de Ramón. No el mundo, no el país, pero quizás, solo quizás, el comienzo de un nuevo entendimiento. La campana de la puerta tintineó suavemente al cerrarse tras la salida del presidente, pero el sonido se perdió rápidamente en el murmullo que volvía a llenar el fortín de Ramón. Los cubiertos volvieron a chocar contra los platos, las tazas encontraron sus posavasos y las conversaciones se reanudaron, aunque con un tono diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado en el aire del local. Lucía recogió los últimos platos de la mesa que había ocupado Milei,
sus dedos rozando la servilleta donde él había dejado su número personal para el padre del pibe. El papel estaba ligeramente manchado de café, pero las cifras se veían claras, junto a una nota escrita apresuradamente, para el programa ferroviario. J.M. Ramón observaba desde detrás del mostrador, sus brazos cruzados sobre el delantal que había visto mejores días. Su mirada recorrió el local, deteniéndose en cada cliente. Doña Carmen seguía en su mesa, ahora conversando animadamente con una vecina que había llegado tarde y no podía creer lo que se había perdido. Óscar y el pibe permanecían en sus asientos, el primero hojeando distraídamente el diario que había abandonado horas antes, el segundo todavía examinando su teléfono con expresión de incredulidad. ¿Alguien más quiere café?, preguntó Lucía, levantando la cafetera que había quedado casi vacía después de tantas recargas. Su voz sonó más clara que de costumbre, sin ese tono apagado que solía tener en las largas jornadas de trabajo. El joven obrero alzó la vista de su teléfono. Sí, pero esta vez lo pago yo. Sacó un billete arrugado de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Y trae uno para Óscar también. Ramón se acercó a la mesa, limpiándose las manos en el delantal. Hoy va por la casa. El ofrecimiento era simple, pero cargado de significado. El dueño del local miró hacia la puerta por donde había salido Milei, como si esperara verlo aún allí. Al menos hasta que se acabe esta tanda. La cafetera silbó en la cocina, anunciando que el nuevo lote estaba listo. El aroma fresco inundó el local, mezclándose con el olor residual de las milanesas y el dulce de leche de los flanes. Lucía sirvió las tazas con cuidado, evitando derramar una sola gota del preciado líquido oscuro. Doña Carmen extendió sus manos arrugadas alrededor de la taza que le ofrecían, disfrutando del calor que penetraba en sus huesos. Nunca pensé que viviría para ver un presidente tomando flan en este lugar, comentó, haciendo girar la cuchara en el café. Menos uno que escuchara. Óscar asintió, su taza pareciendo minúscula entre sus manos grandes y callosas. El tiempo dirá si fue solo teatro o si cumple lo que dijo. Pero incluso su escepticismo habitual había perdido algo de su filo. Tomó un sorbo largo de café, haciendo un gesto de aprobación. Está bueno hoy, Ramón. El dueño del local se encogió de hombros, pero una esquina de su boca se levantó casi imperceptiblemente. Siempre está igual. Lo que cambia es el ánimo con que se toma. En la mesa de los jóvenes que habían llegado tarde, las conversaciones y risas continuaban, aunque de vez en cuando lanzaban miradas curiosas hacia el grupo que había compartido mesa con el presidente. Uno de ellos, un muchacho de no más de 20 años con el pelo teñido de rubio, se atrevió a acercarse. Disculpen, ¿de verdad era él?, preguntó en voz baja, como si temiera que la pregunta fuera inapropiada. El pibe alzó su taza en un gesto irónico. En carne y hueso. Y comió toda la milanesa, no dejó ni migas. El joven rubio miró hacia la puerta, luego a su mesa, donde sus amigos esperaban expectantes. ¡Qué locura! ¿Y qué dijo? ¿Van a bajar los impuestos o algo? Ramón intervino antes de que alguien más pudiera responder. Lo que se habló en esta mesa queda en esta mesa. Este no es un programa de chimentos. Su tono era firme pero no grosero, el de un hombre acostumbrado a mantener el orden en su territorio. El joven retrocedió, levantando las manos en gesto de paz. Solo preguntaba, don Ramón. Regresó a su mesa, donde fue recibido con empujones y susurros de sus compañeros. La noche avanzaba y el local comenzaba a vaciarse lentamente. Doña Carmen fue la primera en irse, no sin antes dejar una propina generosa y un hasta mañana cargado de significado. Óscar la siguió poco después, prometiendo volver al día siguiente para leer las noticias sobre las licitaciones de la escuela. El pibe se quedó un poco más, terminando su café con calma mientras revisaba una y otra vez la información en su teléfono. Finalmente, se puso de pie y estiró los brazos sobre su cabeza. Bueno, me voy a casa. Mañana temprano tengo que llevar a mi viejo a sacar los papeles para ese programa. Sus palabras sonaban casi como un reconocimiento, aunque seguía cuidando de no mostrar demasiado entusiasmo. Ramón asintió mientras limpiaba el mostrador con un trapo que había visto demasiados lavados. Dale saludos. Y decile que la próxima, viene él también. Hace años que no lo veo.
Cuando el último cliente hubo salido y Lucía comenzaba a colocar las sillas sobre las mesas, Ramón se detuvo frente a la que había ocupado Milei. La mesa estaba impecable, sin una miga ni una mancha de café, como si el presidente hubiera tenido especial cuidado en dejarla perfecta. Con un movimiento que parecía casi reflexivo, Ramón alisó el mantel sobre la superficie de madera. «Mañana viene el equipo del ministerio que dijo, ¿no?», preguntó Lucía mientras contaba la recaudación en la caja registradora. Ramón asintió, sacando su propio teléfono del bolsillo. Un modelo antiguo, con la pantalla rayada y los números del teclado casi borrados. Sí. A las 11. Hizo una pausa, mirando el aparato como si le debiera una explicación. Veremos si cumplen. Lucía terminó de contar los billetes y los guardó en la bolsa para el banco. Yo creo que sí. Su voz era firme, sin rastro de duda. No se queda uno hasta tarde hablando con la gente si no piensa hacer algo después. El dueño del local no respondió, pero tampoco la contradijo. Se limitó a apagar las luces principales, dejando solo las de emergencia encendidas mientras salían a la fresca noche de Luján. El cartel de neón del Fortín parpadeó una vez, como si dudara en apagarse del todo, antes de rendirse a la oscuridad. En la calle desierta, solo quedaba el rastro de los pasos de Lucía y Ramón alejándose en direcciones opuestas, cada uno cargando consigo la memoria de una noche que, por improbable que fuera, había sucedido. Y en el aire quedaba flotando la pregunta de si aquel encuentro sería el primero de muchos, o simplemente un momento fugaz en la vida de un café que había visto pasar demasiadas promesas a lo largo de los años. Pero por esa noche, al menos, la puerta del Fortín de Ramón se había abierto a una posibilidad que muchos ya daban por perdida, la de ser escuchados. Y a veces, solo a veces, eso era suficiente para mantener viva la esperanza. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.